Buenas noches a todos. Estamos comenzando nuestra clase de hoy en la que vamos a ver el tema del sacramento de la Eucaristía. Y es un momento muy especial porque el sacramento de la Eucaristía es como el culmen de todos los sacramentos. En las clases anteriores estuvimos viendo el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. Y junto con la Eucaristía, que es el tema de hoy, entre los tres se llaman los sacramentos de la iniciación cristiana, porque en el bautismo nos configuramos con Cristo, es el momento de nuestra adopción como hijos de Dios. En la confirmación se resella esa filiación divina de una manera muy especial y nos hacemos soldados de Cristo, testigos de su vida y de su doctrina. Y en la Eucaristía nos identificamos con Cristo de una manera muy especial, que es la que quería que compartiéramos en el día de hoy, ¿no? Si hay algo en lo que uno piensa que se va a quedar sin palabras, es con este sacramento. En esta semana, cuando estaba pensando en pues, que la próxima clase era la Eucaristía, estaba como deseando pues, poder transmitir con toda la fuerza lo que significa que Dios haya querido quedarse físicamente entre los hombres y no solamente por un tiempo, sino mientras haya consagración de las formas del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre, hasta el final de los tiempos, tenemos la oportunidad de tener esa cercanía, no solo espiritual, digamos, o afectiva, con Jesucristo, sino una cercanía real, hasta tal punto que Él ha querido hacerse pan para no solo poder estar con nosotros, sino que le podamos tener dentro de nuestra alma, que podamos formar con cada uno de nosotros como un sagrario en donde está presente Dios, el Dios verdadero, el Dios que ha querido acercarse tanto a los hombres, que ha querido hacerse hombre primero y después hacerse pan para poder ser alimento. Entonces, entiendo que lo que yo pueda decir en esta clase se va a quedar absolutamente corto. Y por eso, al final de la clase, quería recomendarles unos libros en los que pueden encontrar no solo la doctrina cristiana sobre el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Como esa base de doctrina clara de qué es la Eucaristía y pues bueno, quien la instituyó y tantos detalles que hay sobre este sacramento, sino también algún libro que habla sobre o sea, el valor o la importancia y el modo de saborear, digamos, esa presencia de Cristo en el pan y de cómo vivir mejor la Santa Misa paso por paso, ¿no? Porque es en la misa en donde Cristo se hace pan y por eso participar de la misa es pues, algo muy importante en la vida cristiana, ¿no? Entonces, para empezar vamos a ver estas palabras de San José María en un libro que se llama Forta, el número 824 dice unas palabras muy bonitas. El más grande loco que ha habido y habrá es él. Cabe mayor locura que entregarse como él se entrega y a quienes se entrega, porque locura hubiera sido quedarse hecho un niño indefenso. Pero entonces aún muchos malvados se enternecerían sin atreverse a maltratarle. Le pareció poco, quiso anonadarse más y darse más, y se hizo comida, se hizo pan. Divino loco, ¿cómo te tratan los hombres? Yo mismo. Y en estas palabras es como que se desatara el cariño, ¿verdad? Ante la admiración de un Dios que se hace pequeño, ¿no? Se hace niño primero, pero le pareció poco, ¿no? Se hizo pan y se ha quedado con nosotros y le tenemos hoy y ahora presente en muchísimos sagrarios del mundo. Vamos entonces a empezar explicando el nombre de Eucaristía, ¿no? Entonces, Eucaristía viene de la palabra, significa acción de gracias en griego, ¿no? Eucaristein, ¿no? Acción de gracias. Porque recuerda las bendiciones que los judíos hacían, ¿no? En relación a las obras de Dios.
los judíos les gustaba agradecer a Dios por la creación, ¿verdad? Entonces, en la Eucaristía, en la Santa Misa, cuando uno va leyendo despacio los textos de la misa, se va hablando de esa alabanza a Dios por la creación, por la redención, por la santificación. También se denomina el banquete del Señor, porque se trata de la cena, ¿no? Sabemos que la Eucaristía fue instituida en la última cena, el Jueves Santo, y en esa cena era la anticipación de la muerte del Señor en la cruz. Y en la última cena, entonces, en medio de esa cena de familia que estaba Jesús con el resto, con los apóstoles, Él quiere instituir ese santo sacramento, ¿no? Ese quedarse Él presente entre nosotros. También se habla de la fracción del pan. Cuando uno lee los escritos del Nuevo Testamento, a veces se hace referencia a la Eucaristía como la fracción del pan, porque justamente en esa ceremonia del Jueves Santo, que era la Pascua judía, en la que el Señor quiso instituir la Eucaristía, hay un momento en donde Él parte el pan y lo reparte entre los apóstoles. Y es allí cuando dice, esto es mi cuerpo. Eso es tan bonito que cuando uno lee en el Evangelio, hay una escena también que los discípulos de Maús, que están los discípulos de Maús saliendo, ¿no? Discípulos que están saliendo de Jerusalén después de la muerte de Jesucristo. Jesús se les acerca, les empieza a hablar y ellos no le reconocen, si dicen nuestro corazón ardía cuando le oíamos, pero cuando realmente lo reconocen es en la fracción del pan, es decir, cuando ya llegan a un poblado, se sientan a cenar, aquel caminante que ellos no habían reconocido como Jesús parte el pan y en ese momento es que lo reconocen como Jesucristo, ¿no? Pues por eso también al comienzo hablaban de la fracción del pan al hacer referencia a la Eucaristía. También se habla de la Eucaristía como la asamblea eucarística, porque esta asamblea cuando se habla de asamblea, es la reunión de todos los fieles. Es decir, si una sola persona participa de la misa y no hay nadie más que el sacerdote y la persona que asiste, pues tiene o sea, se celebra la misa, por supuesto, pero hay algo, o sea, que el momento en que se reúnen los cristianos como el cuerpo de Cristo para ofrecerse junto con su cabeza, que es Cristo, a Dios Padre, es el momento de la Santa Misa. Por eso, al hablarse de asamblea, es porque es un momento de encuentro entre los cristianos en ese momento y así fue desde los comienzos, ¿no? También hablamos de memorial de la pasión, memorial, es decir, en el texto de la misa se va recorriendo pues lo que pasó en la última cena, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo la misa tiene dos partes, pero no quiero adelantarme a eso. Pero sí, saber que memorial de la pasión significa que en la misa se nos hace presente, nuevamente recordamos la pasión de Cristo, porque el pan y el vino vienen a representar el cuerpo y la sangre, o sea, no solo representar, sino que se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, que vemos separada una de la otra, o sea, el pan separado del vino, es como el cuerpo separado de la sangre, es la muerte, ¿no? Y porque lo que viene a recordar la Santa Misa es el amor de Cristo por nosotros hasta tal extremo que entregó su vida entera, toda su sangre por cada uno de nosotros. Por eso se habla de la misa como memorial de la pasión. Bien. También como santo sacrificio, ¿no? Hemos hablado ahorita que Jesús en la última cena instituye la Eucaristía y el Jueves Santo, que o sea, todavía no ha sido la pasión y muerte, adelanta o sea, instituye lo que después, o sea, hay como tres momentos, ¿no? El Jueves Santo, donde se instituye en aquella cena la Eucaristía, pero Cristo aún no ha muerto. El Viernes Santo muere Cristo realmente en la cruz y hace
posible que después, cada vez que se celebre la misa, se conmemore el santo sacrificio real de Cristo por nosotros, ¿no? Entonces, cuando participamos de la misa, es como que si estuviéramos presentes junto a la Virgen, junto a San Juan, en el Calvario, porque no es una renovación, ¿no? No es como una representación, sino que es como que se detuviera el tiempo y tuviéramos la posibilidad de estar presentes en el momento real del sacrificio de la cruz. Es decir, solo hay un sacrificio del cual podemos participar los cristianos de todos los tiempos cuando participamos de la misa. Estamos allí en el Calvario con Cristo en el único sacrificio y podemos unirnos a Él para ofrecer nuestra vida a Dios Padre. Por eso se habla del santo sacrificio. También se le da el nombre de comunión, ¿no? Porque comunión hace referencia a unión, ¿no? Todos unidos. Y cuando recibimos la comunión, nos unimos a Cristo en primer lugar, o sea, Cristo viene a nuestras almas, nos hacemos una sola cosa con Él, pero como también todos los cristianos al comulgar se hacen una sola cosa con Cristo, terminamos conformándonos todos con Cristo, somos una sola cosa en Cristo en el momento de la comunión, y si permanecemos en la gracia de Dios, pues vivimos esa comunión de los santos, es decir, una particular unidad que no es física, porque bueno, hay un cristiano que está en aquel banco y yo estoy en esto, somos dos personas distintas, pero hay una comunión, es decir, somos una sola cosa en Cristo, no solo los cristianos que estamos vivos en este momento, sino también aquellos que ya han llegado al cielo, ¿no? La iglesia triunfante. Y también hablamos de la Santa Misa, que quizá es el nombre más usado, más conocido, porque recordamos que al terminar la misa, ¿no? El sacerdote dice unas palabras, podéis ir en paz, ¿no? O pueden ir en paz, demos gracias a Dios. Entonces, esas palabras en latín son ite, misa, est, y significa misa, viene de mitere, de enviar. Es decir, cuando nos dicen podéis ir en paz, significa que al terminar la misa es como que si nos enviaran en una misión apostólica, pues a vivir cada una de nuestras realidades humanas, la familia, el trabajo, pues todo lo que vayamos a hacer, el descanso, en unión con Cristo, y nos dan como la misión de santificar nuestra vida entera, ¿no? Y pues nuestra, bueno, la unión con los demás, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces los signos del pan y del vino. Al comienzo de estas clases hablábamos que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. O sea, ese es el concepto que recoge el catecismo. Y hablábamos también que un signo es algo que hace referencia a otra cosa y que de alguna manera lo señala. Por ejemplo, las señales de tránsito, ¿no? O sea, la curva hacia la derecha, entonces uno ve aquel signo y uno sabe que viene una realidad que es una curva que va a cruzar a la derecha. O sea, el signo señala una realidad. En el caso de los sacramentos, no solo señala una realidad, ¿no? Sino que la realiza. Es decir, el símbolo o signo digamos, de tránsito no realiza la curva de la carretera, ¿no? Simplemente la señala. En el caso de los sacramentos, cuando se realiza el signo, junto con las palabras que le corresponde al ministro pronunciar, eso realiza la realidad que significa. Es decir, cuando el sacerdote bendice y pronuncia las palabras, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, tomando el pan en las manos, ¿no? Y este es el cáliz de mi sangre que será entregada por vosotros. Ese pan y ese vino
se realizan, se transforman, se constituyen en el cuerpo y la sangre de Cristo realmente. No es una ficción, sino que realmente a partir de esas palabras están presentes sobre el altar el cuerpo y la sangre de Cristo, Cristo mismo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de esos signos del pan y del vino, de dónde proceden, ¿no? Entonces, en la antigüedad, ¿no? Era frecuente que las personas que cultivaban la tierra ofrecían a Dios las primicias de la cosecha. Por ejemplo, podemos ver que Abel, el hijo de Adán, ¿no? Ofrece a Dios pues, las primicias de su ganado. Y pues así ha sido, pues, no solo en la cultura, digamos, hebrea, sino que en las distintas religiones, como una señal de que entendemos que todo lo que ha producido la tierra no es solamente fruto de nuestro trabajo, sino que ha sido también dado por Dios, pues entonces se ofrece a Dios las primicias, es decir, los primeros frutos, como una manera de seguir pidiendo su protección para, pues, para el futuro, para el trabajo de cada persona, etcétera, ¿no? Entonces, las primicias de la tierra, ¿no? También en el Antiguo Testamento vemos que cuando los hebreos, ¿no? Estaban ¿cómo se llama? En Egipto, ¿verdad? Hubo aquel momento en que tuvieron que salir de Egipto porque ya Moisés les ordenó que salieran de Egipto porque tenían que, bueno, ya salir de la esclavitud, ¿no? Y Dios les señala que hagan una ceremonia, que justamente es la ceremonia de la Pascua judía, en donde les pide que se celebre con panes ácimos. Los panes ácimos son panes que no han fermentado. Y cuando Dios da las instrucciones al pueblo judío que está en Egipto, dicen, bueno, tienen que estar vestidos de esta manera, con el bastón en la mano, pues tienen que inmolar un cordero inmaculado, o sea, y al mismo tiempo pueden comer el pan, pero es un pan ácimo, ¿no? Y con verduras tal. Todo lo que está queriendo señalar es que, y que después se celebran hasta la actualidad, los judíos en la actualidad celebran la Pascua judía, se celebra de la misma manera que se celebraba hace, pues ya, pues bueno, 2000 años, ¿no? Aún antes todavía, antes de Cristo, muchos siglos antes de Cristo. Entonces, los panes ácimos, ¿no? El pan que se consagra y que va a ser después el cuerpo de Cristo, pues recuerda esa liberación del pecado, ese alimento que es alimento para nuestras almas y que es decía, la liberación del pecado porque la salida de Egipto era pues, dejar de ser esclavos, ¿no? Que es lo que nos ocurre cuando dejamos de, bueno, cuando ya no está el pecado. El maná del desierto. Bueno, no me quiero extender demasiado con esto, pero es otra imagen, ¿no? Del pan, el maná. Saben que cuando salieron ya de Egipto estaban los hebreos muertos de hambre en el desierto, se pusieron bravísimos con Moisés y le decían que sí, porque los había sacado al desierto si quería matarlos de hambre allí. Entonces Dios proveyó una especie de rocío que caía todas las mañanas, pero cuando ellos juntaban ese material que caía del cielo, lo podían hacer como una harina y hacían panes, ¿no? Entonces el maná del cielo representa también la Eucaristía, porque es un Dios que no deja hambriento a su pueblo, sino que le da el alimento para su cuerpo y para su alma. También, bueno, ya pasamos entonces a la Nueva Alianza, el Nuevo Testamento, ¿no? Y vemos, ¿no? Que antes, o sea, hay un momento en que Jesucristo tiene enfrente de sí una multitud de personas que se han quedado escuchando su doctrina hasta muy tarde y le dice a los apóstoles, denles de comer. Y ellos solamente tenían, yo no me acuerdo el número, pero creo que eran 5 panes y 2 peces. Y el Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes, ¿no? Con una generosidad que excedía totalmente, porque al terminar el milagro se recogen, no sé si eran 12 canastos de panes que habían sobrado de los 5 panes y 2 peces, ¿no? Entonces,
En la nueva alianza, ese milagro de la multiplicación de los panes viene a significar la riqueza, la generosidad de Dios que alimenta, pero con una abundancia extraordinaria, como solo Dios puede hacer, ¿no? Y eso es lo que ocurre en la Eucaristía, que Dios se nos da y alimenta nuestras almas de una manera que excede totalmente pues todo lo que nosotros hubiéramos podido imaginar. También hablamos de las bodas de Caná. En este caso, en las bodas de Caná encontramos el vino, ¿verdad? Eh, eran unas bodas que duraban varios días y ya en los últimos días de la boda pues ya no alcanzaba el vino y la Virgen se da cuenta y le pide a su hijo que haga un milagro, ¿no? Y ese fue el primer milagro de Cristo, convertir el agua en vino. Y también viene a significar entonces esas bodas, ¿no? Es un momento de una enorme alegría y de un amor eterno, ¿no? La unión de un hombre y una mujer para siempre. Y viene de alguna manera a significar también ese vino, ¿no? De las bodas de Caná, el vino que se nos da, esa alianza entre Dios y los hombres, que se nos entrega de una manera muy generosa en la Eucaristía. Luego encontramos también el discurso de la Eucaristía. En este discurso, Jesucristo ya está avanzada su predicación, no sé si es ya su último año de vida, y empieza a hablar como con muchísima claridad de la necesidad, ¿no? O sea, les explica, ¿no? Que tendrán que comer de su carne y beber de su sangre, y los que estaban allí escuchándole, que no solo eran los apóstoles y los discípulos más directos, sino que era un grupo más grande de gente, pues se empezaron a ir porque pensaron, bueno, este hombre de qué nos está hablando, ¿no? O sea, hablaba con tal claridad de que nos daría a comer su carne y nos daría a beber su sangre, que los discípulos de aquel momento dijeron, es duro esto que estás diciendo, no podemos entenderlo, ¿no? Eso viene recogido en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. No, dicen, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? ¿no? Y la respuesta de Jesucristo no es decirle, no, 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 eso era un ejemplito que yo estaba dando, no, sino que les dice a los discípulos, a los que no se habían ido, también vosotros queréis marcharos. Es decir, lo que estoy diciendo es así tal cual, ¿no? Es bueno que crean, ¿no? Y allí entonces, pues bueno, es una palabra a acoger el don de la Eucaristía, ¿no? Tal y como es. Entonces, aquí tenemos unas palabras de San Juan, es del Evangelio de San Juan, son unas palabras de Cristo, que dice, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. Estas son las palabras de ese discurso de la Eucaristía del que les estaba hablando antes, que las personas que estaban a su alrededor, algunos no pudieron entenderlo, no pudieron entender que Dios quisiera quedarse hecho pan para alimentar, ¿no? Y además con la promesa, el que coma de este pan vivirá para siempre. Es decir, alimentarnos del cuerpo de Cristo y de su sangre implica prepararnos para la vida eterna. Es decir, nuestra vida humana se acaba, pero la vida eterna viene a través de la comunión, de poder alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, vemos aquí el momento de la institución de la Eucaristía, que es cuando en la última cena, Jesucristo, después, o sea, el relato de la última cena viene recogido todo en el Evangelio de San Juan. Y hay un momento, primero les lava los pies a los discípulos, les va explicando, bueno, muchas cosas, les dice, he deseado como intensamente celebrar esta cena con ustedes, y era como ya la despedida de Jesús, de sus discípulos, estaba a punto de comenzar la pasión, ¿no? Pocas horas después estaría colgado de una cruz. Y entonces, después de lavarle los pies y de decirle que esos deben hacer ellos, servirse unos a otros, etc., entonces ya comienza propiamente la cena pascual, ¿no? Que era la cena judía de la Pascua, era la Pascua judía.
pero en la cual Jesucristo introduce algunos elementos que no formaban parte de la Pascua judía, que son los propios de la misa cristiana, que es no solo la fracción del pan, sino ese, dice esas palabras, ¿no? Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, ¿no? Hacer esto en memoria mía. Entonces, allí en ese momento está instituyendo el sacramento y está, cuando dice hacer esto en memoria mía, y en conmemoración mía, está diciendo a los apóstoles que ese hacerse pan, ese hacerse vino, ¿no? Quedarse como pan y como vino para alimentarnos, ellos han de repetirlo a lo largo de los siglos, ¿no? Da el mandato de celebrar la misa por siempre, mientras haya sacerdotes sobre la tierra, que será hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, la Santa Misa comenzó a celebrarse en la Iglesia desde el primer momento, es decir, este mandato de Jesucristo de la Última Cena lo comenzaron a realizar los apóstoles enseguida, ¿no? Comenzaron a celebrar la Santa Misa. Y hay testimonios o textos documentales, por ejemplo, del siglo II, donde se narra cómo celebraban la misa aquellos primeros cristianos. Estamos hablando del siglo II, es decir, desde el año ciento y poquitos, ¿no? O sea, Jesús había fallecido en el año 33 y ya en el año 105, 110, 115, pues estaban los cristianos, o sea, la celebración de la misa ya era algo constituido y que se vivía los primeros cristianos, ¿no? Entonces, voy a leer ese texto, a ver si lo encuentro aquí. Okay. Bueno, no lo veo en este momento, ¿no? Pero sí, ya lo encontré. Disculpen, aquí está. Dice, esto es un texto que escribe se escribe San Justino Mártir, ¿no? En el siglo II. Y narra cómo se celebraba la Eucaristía en aquel momento. Y verán ustedes que pueden ir identificando perfectamente cada una de las partes de la misa que nosotros celebramos en este momento. Dice, esto es el año 155. Dice, el día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo, ¿no? Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termine esta oración, nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Entonces es muy conmovedor ver cómo esa estructura básica de la celebración eucarística está intacta, bueno, desde hace 20 siglos, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces, podríamos distinguir, ¿no?, en la misa como principalmente dos partes, ¿no? Pero aquí está, digamos, con todas las partes, ¿no? Lo que quisiera que se quedaran en su memoria es que en la misa hay dos mesas, ¿no? La mesa de la palabra y la mesa del pan. En la mesa de la palabra
se alimenta nuestro espíritu de la palabra de Dios, ¿no? Escuchamos las lecturas del Antiguo Testamento, un salmo del Nuevo Testamento, ¿no? Se nos explica la palabra en la homilía, y luego viene entonces la liturgia eucarística, que es ya la mesa, ¿no? de el pan. Es decir, en la, segunda, la primera parte es o sea, la palabra de Dios alimenta nuestra alma, y en la segunda parte el propio Cristo hecho pan se nos entrega para alimentarnos cuando comulgamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se divide la Santa Misa? Aquí es muy bonito porque la verdad, okay, la verdad es que no distinguí mucho, ¿no? Pero primero es, todos se reúnen. Es decir, no da lo mismo oír la misa uno solo un día miércoles en la tarde que ir el domingo a misa, porque hay la celebración de la misa el domingo o el sábado en la tarde, que es lo que está previsto, que es como, digamos, el precepto, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Si la misa es la misma, yo tengo que ir el domingo, si la verdad es que lo que me viene mejor es ir el martes, ¿no? Porque bueno, lo que ustedes, por los motivos que sean, pues resulta que el tema es que los cristianos se reunían porque se sabían una sola cosa en Cristo, en ese Cristo que se iba a ofrecer al Padre a través de las oraciones del sacerdote. O sea, tiene un sentido de comunidad cristiana a la cual pertenecemos, ¿no? Y no es lo mismo, si no queda más remedio, pues nada, tiene que ser así, pero que tiene un sentido ir a misa el domingo o la víspera del domingo, que era, ustedes saben que antes, o sea, la Pascua judía se celebraba el sábado, ¿no? Los sábados, ¿no? Pero en el caso, o sea, los judíos se reunían para rezar a Dios, el día del Señor, digamos, perdón, era el sábado. En cambio, en los cristianos, ¿no? Después de Cristo, las reuniones de los cristianos ya no eran el sábado, sino el día del Señor, ¿no? El domingo, domingo viene de la palabra día del Señor, de domino, domino es Señor en latín. Entonces, el domingo es el día del Señor, y por eso los cristianos se reunían ese día con este sentido de comunidad, de asamblea, de participación en la liturgia como una sola cosa, ¿no? Bueno, entonces todos se reúnen. Pero entonces es muy bonito cómo va narrando en uno de los libros que al final les voy a contar, que explica, ¿no? Que cada uno de los hechos que ocurren en la Santa Misa tiene un significado muy profundo. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que el sacerdote entra, ¿no? Viene desde la sacristía, desde el lugar donde él se pone sus vestidos sacerdotales, viene caminando, ¿no? Entonces es como esa simboliza como el sacerdote es Cristo, ¿no? Y es Cristo que viene hacia nosotros, pero no viene solamente porque nos quiere, ¿no? Sino porque va a entregar su vida en sacrificio para nuestra felicidad, para nuestra salvación. Entonces, solamente el hecho de entrar el sacerdote ya nos podría decir algo, ¿no? Pero no es solo eso, sino que el sacerdote besa el altar. ¿Qué quiere decir ese beso? Ese beso lo que significa es el amor, o sea, el altar es como que si fuera la Santa Cruz. El altar es el lugar donde se celebra el sacrificio. O sea, en la antigüedad, al ofrecerle a Dios, por ejemplo, un cordero, se le ofrecía, se le mataba, digamos, sobre el altar, y el altar era el lugar del sacrificio. Pues igualmente ahora el altar, ¿no? Es el lugar del sacrificio, el lugar donde Cristo entrega su vida por nosotros. Por eso, cuando el sacerdote entra y besa el altar, lo que se está significando allí es el amor a la cruz, el amor a aquello que, bueno, es el lugar donde Cristo se entrega, ¿no? Es el lugar, es como Cristo digamos, nos redime a través del dolor. Él sufre
personalmente, por amor a nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir. Él asume el sufrimiento que hemos causado con nuestros pecados, ¿no? El mal que hemos hecho a los demás, el mal que nos hemos hecho a nosotros mismos, las omisiones y la preocupación por otras personas, las cosas mal hechas. Bueno, todo ese mal que está presente en nuestra vida, pues deberíamos pagar por él, porque estábamos en condiciones de hacerlo bien, pero no nos dio la gana, pues de alguna manera, bueno, en muchas ocasiones, otras veces es debilidad, pero muchas veces es falta bueno, no sé, de entrega a Dios, ¿no? Pues el beso al altar viene a decir, acepto el dolor redentor. Acepto que cuando me llegue el sufrimiento, yo pueda, como Cristo, vivirlo por amor a Dios, por amor, y también como penitencia, ¿no? De los propios pecados. Bueno, así cada una de las partes de la misa, o sea, les estoy hablando, imagínense, de la entrada y del beso al altar, pero luego hablando, ¿no? Que viene toda la ceremonia, pues bueno, de pedir perdón, ¿no? Para poder estar preparados para participar, ¿no? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, todo esto, ¿no? Y luego la liturgia de la palabra, voy a ir más rápido porque si no, no termino nunca. La liturgia de la palabra, que en la antigüedad decían que la liturgia de la palabra, es decir, la lectura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todo esto es como la boca de Dios. Es decir, cuando se leen las escrituras, no es simplemente que estamos oyendo unas voces o un cuento o algo de gran valor moral o la historia de Jesús. No, es que la palabra de Dios es viva y eficaz y debería penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones si tuviéramos las disposiciones adecuadas, si la escucháramos como lo que es palabra de Dios. Es decir, que en el momento de escuchar el Antiguo Testamento, todo esto, si uno tuviera la actitud adecuada, comprenderíamos que Dios mismo se está dirigiendo a nosotros en las palabras que se están pronunciando en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Seguimos adelante y después viene la presentación de las ofrendas, ¿no? Que allí cada uno de nosotros puede colocar todo, ¿no? O sea, ¿qué podemos regalarle a Dios? ¿No? Pues realmente nada, porque imagínense, todo lo que yo le pueda dar a Dios es absolutamente insignificante, o sea, no tiene la menor entidad ante la magnitud y la belleza y la dignidad de Dios, ¿no? Soy nada y menos que nada ante Dios. Sin embargo, Dios es un Padre que acepta nuestros regalos, aquello que queremos llevar. ¿Y qué le podemos llevar? ¿No? Nuestras buenas obras, es decir, aquello que con su ayuda he procurado hacer un poco mejor. Y lo ponemos allí, aquella persona a la que no teníamos ganas de sonreírle y le sonreímos, aquella otra que le ayudamos en un trabajo que la veíamos que estaba agobiado por tener demasiadas cosas y de una manera discreta le echamos una mano. También, bueno, todas las buenas obras que tengamos, que son muchas a lo largo del día, un trabajo bien hecho, todo eso lo podemos poner sobre la patena. La patena es como el platico ese donde está donde se coloca la forma, ¿no? La hostia. Entonces, cuando el sacerdote levanta la hostia con la patena, lo que está es entregándole a Dios todo aquello que nosotros hemos puesto allí. Es decir, no solo nuestras buenas obras, sino también nuestras peticiones por aquella persona que está enferma, por aquella otra que me pidió oraciones porque se quedó sin trabajo. Las peticiones se colocan allí y es el sacerdote, que es Cristo, el que las hace llegar al Padre, ¿no? Es como el camino para colocar todo eso en manos del sacerdote y que él lo entregue en Cristo al Padre, ¿no? Hay una buena noticia, que es que también podemos poner allí nuestras malas obras. ¿Qué son esas malas obras? Bueno, claro, supongamos que hicimos, bueno, nos portamos malísimo en un determinado asunto y estamos
nos duele haberlo hecho, ¿no? Lo importante es que haya contrición de las malas obras para poder colocarlas allí, ¿no? Porque esa contrición es como que aquella mala obra yo la envuelvo en papel de regalo, entonces Dios la acepta. Entonces ese envoltorio es el dolor de haber ofendido a Dios en esa mala obra, ¿no? Es decir, yo puedo darle a Dios todo lo que soy, lo bueno, las cosas buenas y también mis limitaciones, mis pecados, ¿no? Luego viene la liturgia eucarística, que es ya llega el momento de las palabras del sacerdote. Bueno, es más largo, ¿no? Porque hay como un recuento de la historia de la salvación y se habla, pues bueno, se nombran personajes del Antiguo Testamento, pero bueno, ahorita no nos podemos detener en esto, pero sí comprender que el momento principal, no el núcleo, o sea, aquello que es lo más importante, perdón, de toda la misa, es la consagración. La consagración es ese momento en donde el sacerdote se inclina y el sacerdote viene hablando, todo lo que, las oraciones que va diciendo, son como en segunda persona, ¿no? En cambio, cuando llega el momento de la Eucaristía, él empieza a hablar en primera persona, porque en ese momento él es Cristo, ¿no? Entonces, cuando diga, porque cuando en el día de la última cena, no sé qué y tal, tomó este pan, ¿no? Y dijo, bendiciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, no está diciendo, este es el cuerpo de Cristo, ¿no? Como una persona que está hablando de otro, ¿no? Sino que lo está diciendo en primera persona. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En ese momento, es el momento de la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es aquí donde nosotros, primero es un momento de adoración a un Dios que ya está realmente presente allí sobre el altar. También es un momento de pedir perdón porque, perdón, en esas especies eucarísticas que son el pan y el vino, ¿verdad? Separados, se está significando la muerte de Cristo, el cuerpo separado de la sangre, ¿no? Pan separado del vino, ¿no? Entonces es también momento de pedir perdón, ¿no? Y también es, pues bueno, como de darle gracias a Dios por haber querido instituir la Eucaristía y por querer quedarse con nosotros y por querer hacerse alimento para nuestras almas, ¿no? Entonces viene la consagración, viene, bueno, todas esas partes que están allí, disculpen, pero no voy a explicarlas, las remito a ese libro que les voy a decir al final. Y viene entonces el Padre Nuestro, ¿no? Que es la oración que Cristo mismo nos enseñó, que es ya la preparación inmediata para la comunión, ¿no? Y luego la comunión, ya que es el momento de, pues sí, de acercarse a comulgar, ¿no? Entonces, disculpen, regresamos, ¿no? Es muy importante saber que para acercarse a comulgar, por más que uno tenga muchos deseos, si uno no está en gracia de Dios, es decir, si uno tiene conciencia de haber ofendido gravemente a Dios, no es posible acercarse a comulgar porque eso supondría una ofensa a Dios mucho más grave que no acercarse, ¿no? O sea, si una persona no tiene el alma en gracia, no puede acercarse a la Eucaristía. ¿Qué puede hacer? ¿No? Pues una alternativa es llegar temprano a la misa para confesarse, ¿no? Otra opción es, si no es pecado mortal, sino pequeñas faltas, hacer un acto de contrición. Dios mío, perdóname por esto, por lo otro. Sé que no soy digna de recibirte, pero quiero acercarme, pero eso solo en caso de que no sean pecados mortales, ¿no? Y otra posibilidad es que si la persona, por no encontrarse en una situación de poder estar en gracia de Dios, por ejemplo, una persona que habiéndose casado por la iglesia, pues se ha separado de su marido y ha contraído nuevas nupcias, no está en condiciones de acercarse a comulgar, pero siempre, u otras, o pueden haber otros motivos distintos,
Entonces, siempre es posible alimentarnos espiritualmente haciendo una comunión espiritual, ¿no? Uno puede decir, yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Eso es una pequeña oración. Hay otras comuniones espirituales que si uno no está en condiciones de acercarse a comulgar, uno puede rezar y recibir la ayuda de Dios de otra manera distinta. Lógicamente, uno no está, no es lo mismo que comulgar, pero sí, pues puede ser una manera de unirnos a ese Jesús que está allí en la Eucaristía. Bueno, ya vamos a ir intentando correr un poquito. Bueno, entonces, la Eucaristía es sacrificio y es banquete, ¿no? Sacrificio significa que es un sacrificio en donde interviene la Santísima Trinidad completa. ¿Por qué? Porque es un sacrificio de acción de gracias y de alabanza al Padre. O sea, la Eucaristía es un sacrificio que se ofrece al Padre, ¿no? ¿A quién le ofrecemos? A su Hijo. ¿Y por qué se lo ofrecemos? Para que perdone nuestros pecados y mire con benevolencia nuestras vidas, de su gracia, etc., ¿no? También podemos decir que es sacrificio porque es el memorial sacrificial de Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, hablamos antes de que en ese momento es como que si estuviéramos en el Calvario. No es una representación histórica, hacemos memoria de... No, en ese momento la única misa que ha existido y que existirá es en la que nosotros estamos participando. Nos podemos unir, no por, claro, eso se entiende que no se entiende, es un hecho sobrenatural, ¿no? En el momento en que se celebra la, 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 digamos, la consagración, estamos en el Calvario en el año 33 de nuestra era, presenciando la entrega en la cruz de Cristo por nosotros. Y como nosotros, la Iglesia, somos el cuerpo de Cristo, nos unimos a esa entrega de Cristo a su Padre, ¿no? Nos convertimos en otro Cristo. Nos identificamos con un Cristo que entrega su vida a Dios en redención del mundo, ¿no? O sea, en redención, esas palabras a veces uno no entiende mucho qué significan, ¿no? Pero cuando, porque se consiga el bien, por la salvación, bueno, es como que si uno dijera, por la renovación, bueno, no sé qué otras palabras decir que puedan darnos luz, ¿no? Bueno, entonces, acción de gracias al Padre, memorial del sacrificio de Cristo. Cristo se hace presente por la acción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el pan y el vino no hubieran podido convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Solo por la acción del Espíritu Santo se transforman, ¿no? Eso se llama transubstanciación, que es la conversión del pan, ¿no?, en el cuerpo y del vino en la sangre. Ese milagro se llama transubstanciación. Y luego, Cristo no solo se quiere hacer presente en ese momento, sino que se quiere quedar mientras el pan es pan. Es decir, cuando el pan se deteriora, ya Cristo deja de estar presente allí. Pero mientras el pan es pan, la hostia se mantiene bien, allí está Cristo realmente presente. Por eso podemos ir a saludarlo en las iglesias, porque Él no está solamente durante la misa, sino que se queda realmente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, dentro de esa cajita que es el sagrario, que está casi siempre en un lugar principal, pero que a veces en algunas iglesias uno como que no sabe mucho dónde está. Pero uno puede descubrirlo porque de ordinario el sagrario tiene a su lado una lamparita con una luz que indica que Jesús está allí presente y que, pues bueno, podemos saludarlo y quedarnos conversando con él o contándole lo que necesitemos, ¿no? Y bueno, disculpen, también Jesús se queda presente para que se le pueda llevar
también en otro momento a los que no han podido ir a la iglesia por enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, existe esa maravillosa posibilidad. Bueno, entonces, puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto de adoración. Es decir, cuando uno va a una iglesia, lo más importante es darnos cuenta dónde está el sagrario para ir a saludar al jefe de la casa. Es como que si uno llegara a la casa de alguien, ¿no?, que lo hubieran invitado a uno, y uno se quedó conversando pues con todo el mundo, menos uno no fue a saludar al dueño de la casa. Pues eso es lo que deberíamos hacer cada vez que entramos a una iglesia, ir a donde está él, a agradecerle que esté allí y a saludarle y a contarle pues lo que nos está pasando, ¿no? Entonces dice, la visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor. Y ya en la segunda parte es que decíamos, ¿no?, la Eucaristía es sacrificio y es también banquete pascual. Bien, entonces, esta parte les voy a pedir que por favor la lean en el Catecismo de la Iglesia Católica, que viene pues muy bien explicado, porque ya me he extendido mucho y quisiera pues no pasarme de la hora de clase, ¿no? Bueno, entonces, estas palabras, ¿no? El que quiera recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Esto lo hablamos ya anteriormente. Y entonces, aquí, en la última parte de estas láminas, ¿no?, podemos ver testimonios por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que falleció en el año 110 después de Cristo, y decía, esforzados, por lo tanto, por usar de una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, como un solo obispo, junto con el presbítero y con los diáconos consiervos míos, a fin de que cuanto hagáis, todo lo hagáis según Dios. Entonces, bueno, también hay aquí, con esto lo que quiero como, reforzar es que la Eucaristía, la creencia en la presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino, ha sido, o sea, mantenida a lo largo de los siglos y desde el primer momento, desde el momento de la institución de la Eucaristía. Y entonces, vamos a ir terminando. Ok, estos son los libros que quería recomendarles, ¿no? Entonces, esto es un tesoro que les recomiendo de verdad, que vale la pena, ¿no? De Javier Echevarría, Vivir la Santa Misa. Va narrando poquito a poco cada una de las partes de la misa, su significado, pero no de una manera, digamos, teórica y doctrinal, como es el caso del Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, los fundamentos teológicos están todos aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que hay que saber. Pero para ayudar a amar la Eucaristía, les recomiendo estos dos, ¿no? Echevarría Javier, Vivir la Santa Misa, y luego también de don Javier Echevarría, la carta del 6 de octubre del 2004, que pueden encontrar en la página web de el Opus Dei. Colocan allí en el buscador carta del 6 de octubre del 2004 y aparece. Es un comentario preciosísimo de el Adoro Te Devote, que es esta oración que tenemos aquí, que es una oración que compuso Santo Tomás de Aquino, y que es bueno considerar los días jueves, que son los días dedicados a la devoción a la Eucaristía, ¿no? Entonces, esa carta que les estaba diciendo es el comentario de esta oración, y sinceramente es una joya. ¿Okay? Bueno, entonces parece que terminamos nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su presencia y, como siempre, pues nada, pueden colocar bueno, si tienen alguna pregunta me pueden encontrar aquí en esta dirección de correo electrónico, y también pueden poner comentarios si lo desean, o pues nada, acceder a este y a las clases anteriores en este canal de YouTube que se llama 30 minutos para actualizar tu fe. Y pues bueno, nada, como siempre los animo a compartir estas clases con
las personas que ustedes piensan que les puede ayudar, porque si hay algo de lo que uno siente dolor, es que haya muchas personas que no sepan que Jesús les espera en el sagrario para aliviar sus cargas, para alimentar sus corazones. Entonces, pues bueno, hasta aquí nos veremos el próximo martes con el próximo sacramento. Muchas gracias por acompañarme.